Buenas noches a todos, muchas gracias por asistir. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. En la clase pasada vimos diseño de elementos de concreto con SAP 2000, ¿verdad? Vimos el módulo de diseño de SAP. Ahora vamos a ver otro material de construcción que es la mampostería, o a lo mejor alguno de ustedes lo conoce como albañilería. La cosa es que no vamos a poder ver el diseño de estos elementos en SAP. Pues SAP no tiene realmente un módulo de diseño de mampostería, sino que pues lo que se hace es, si podemos hacer el análisis, es lo que vamos a ver, cómo hacer el modelado más bien. Después sería el análisis y el diseño pues ya involucra bastantes pasos, pero pues no son a través de un programa de elemento finito como es SAP 2000. A lo mejor hay algún otro programa especializado que yo desconozco. Sin embargo, lo más común es que lo hagamos esto con hojitas de cálculo desarrolladas por nuestra cuenta, ¿no? Pero bueno, eso va a estar fuera realmente del alcance de este curso. Lo que vamos a ver nosotros es cómo podemos modelar esto en SAP, que eso también tiene su, su propia complejidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a platicar de este material. Bien. Eh, bueno, como les decía, usted puede que lo conozca como albañilería. Sin embargo, yo creo que la palabra mampostería es si la desglosamos, tiene una mejor representación del término, ¿no? La palabra mampostería viene de mampuesto, que significa, pues, como su nombre lo puede indicar, puesto con las manos o colocado con las manos, ¿no? Entonces, lo que involucra las estructuras de mampostería es colocar piezas, sea de tabiques o bloques de concreto, unas sobre otras, unidas con estos elementos, este material que se le conoce como mortero, y este proceso se lleva a cabo típicamente a mano. Yo sé que hay ya robots, creo que hace unos años vi la noticia de cómo en Reino Unido utilizaban robots para hacer estas estructuras ya, pero bueno, en Latinoamérica típicamente lo hacemos a mano. Sale. Entonces de ahí nace, o por eso se relaciona esta palabra con el proceso de elaboración de estas estructuras. Bien, sale. La mampostería puede ser mampostería simple, que es simplemente nuestras piezas de tabique, ¿no? Colocadas unas sobre otras, sin absolutamente nada más que esto y el material que las une, ¿sí? Esta aplicación puede utilizarse para a lo mejor algunas bardas más bien decorativas, ¿no? O de separación, algún tipo de estructura, por así decirlo, entre comillas, algún tipo de configuración, pero que sea más ornamental, sin fines realmente estructurales. Si hablamos de esto que tenga de estructuras de mampostería, ya con fines para edificaciones, por ejemplo, bueno, ahora sí ya que debemos de ponerle algún tipo de refuerzo. ¿Sí? Ahora, si este refuerzo en forma de acero, típicamente, está en el interior de mis elementos de mampostería, ya sea vertical u horizontalmente, pues esto le llamamos mampostería reforzada. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo aquí tenemos nuestro tabique, nuestro bloque de concreto, perdón, le ponemos varillas de refuerzo en los huecos que están en nuestro bloque y se llena ahí también de mortero, ¿no? Entonces, esa estructura, este muro, quedaría reforzado interiormente. Y este refuerzo se utiliza ¿para qué? Para que nuestro muro pueda tener mayor capacidad a compresión, mayor capacidad a flexión, mayor capacidad a resistir las fuerzas cortantes. Es por eso que le ponemos nosotros el refuerzo interior. Pero otro tipo y el tipo realmente más común de mampostería que nosotros vamos a encontrar cuando hablemos principalmente de edificios va a ser la mampostería confinada. La mampostería confinada es aquella en la cual, bueno, pues tenemos los muros hechos probablemente de tabique unidos con el mortero. Por cierto, el mortero es como el concreto, pero sin el agregado grueso y sin la grava. O sea, el mortero es solamente cementante, agregado fino y agua. Ya no le ponemos agregadores. Y bueno, entonces, eso es este material que está uniendo las piezas. Bien, entonces tenemos nuestro muro hecho con nuestros tabiques y nuestro mortero. Pero si nosotros le colocamos unos elementos como si fueran unas
columnas chiquitas en los extremos de de mi muro. Y adicionalmente, en la parte horizontal, en la parte de arriba de mi muro, le colocamos otro elemento reforzado, como si fuera una viga, pero chiquita. Vamos a estar nosotros, por así decirlo, enmarcando completamente nuestro muro de mampostería. Veamos. Voy a permitirme aquí hacer un dibujito. Aquí tengo, este es mi muro de mampostería. Sí, algo así, ¿no? Sale. No está medio feo, pero bueno, es un muro de mampostería, ¿no? Aquí están los tabiques, este, con su arreglo. Entonces yo le pongo aquí, en la parte izquierda, un castillo, es una columna chiquita. En la parte de la derecha también, una columna pequeñita. Y adicionalmente, toda la longitud del muro le pongo, por así decirlo, una viga pequeña. Ahí voy a estar confinando completamente mi muro de mampostería. Entonces, a todo esto, a todo este sistema estructural se le conoce como mampostería confinada. Nuevamente es el tipo de configuración estructural más común que vamos a ver cuando tengamos edificaciones de mampostería, ¿no? Que son típicamente de baja y de mediana altura, ¿no? No sé, digamos de 1 a 6 niveles por ahí. A lo mejor yo consideraría que hacer una estructura de mampostería confinada estaría muy bien. ¿Sale? Ok. Para fines de este curso, a estos elementos verticales, que normalmente semejan unas columnas, les vamos a llamar castillos. Y a estos elementos horizontales les vamos a llamar dalas. Yo sé que en otras partes de Latinoamérica puede que tengan algún nombre diferente. Pues sin embargo, así les vamos a llamar en este curso, ¿no? Elementos verticales, castillos; elementos horizontales, dalas. Y les repito, estos elementos son como si fueran secciones de concreto reforzado. Entonces, si yo hiciera un corte aquí, yo lo que vería sería una sección, a lo mejor rectangular, con una configuración de varillas, a lo mejor de este estilo, ¿no? 4 varillas que van a representarme el refuerzo longitudinal de esta columna. Y si yo hiciera un corte aquí, observaría algo muy parecido, ¿no? Y voy a poner aquí una flechita. Aquí vería igual una sección rectangular con su refuerzo longitudinal. ¿Sale? Ok. Entonces, debido a que ese es el enfoque más común, ese es el enfoque que nos vamos a encontrar, nos vamos a enfocar nosotros para modelar en SAP 2000. Vamos a aprender cómo modelar este tipo de estructuras en SAP, que les digo, no es tan directo como a lo mejor alguno podría pensar. Entonces, algunos métodos que existen, vamos a irnos desde el más refinado y el que tiene menos aplicación práctica, y vamos a describirlos hasta llegar al más, más ingenieril, por así decirlo, ¿no? El que a nosotros nos va a poder ayudar a modelar las estructuras como ingenieros. ¿Sí? Pero tenemos el método basado en elemento finito, en el cual lo que hacemos es una malla para representar nuestros muros de mampostería. ¿Sí? Entonces, tienen que ser mallas muy densas, o sea, mallas muy finitas, y tienen que representar muy bien las propiedades mecánicas de mis muros de mampostería. El problema con este tipo de modelos es que al tener que ser, bueno, al ser tan refinados, requieren un conocimiento bastante especializado en este tema, ¿no? O sea, alguien debe saber bien elemento finito para poder llevar a cabo modelos con esto. No es nada más decir, ah, bueno, hago un elemento shell en SAP 2000, lo divido en muchos pedacitos y ya está mi elemento finito. No, no es así, ¿no? Hay que saber acerca de condiciones de frontera, hay que saber acerca de modelos de convergencia, modelos constitutivos, muchas cosas muy especializadas que yo me confieso, pues yo no soy experto en esto de elemento finito, ¿no?
Entonces, bueno, la realidad es que este tipo de modelos, si bien sí es el más preciso, es el que más trabajo nos va a costar poder modelar y además nos va a costar mucho computacionalmente hablando. Es decir, nuestro equipo se va a tardar un montón en poder llevar a cabo un análisis con este tipo de modelos. Entonces, realmente, todo eso hace que pierda un poco el interés desde el punto de vista ingenieril. Es muy interesante esto, si lo queremos ver desde el punto de vista a lo mejor de la investigación o para ver una estructura muy, muy, muy especial. Sin embargo, para las cosas prácticas, que son las que nos interesan a nosotros, esto ya pierde interés. Entonces hay otros modelos un poquito menos complejos, sin embargo, siguen siendo no tan amigables ingenierilmente, ¿no? En donde, ¿qué hacemos aquí? Pues bueno, ponemos la parte que confina mi muro con elementos barra. Ya sabemos que son los elementos barra, ¿no? A partir de SAP. Y el muro lo modelamos como elementos shell, ¿verdad? Pero aquí también tenemos que tener bastante conocimiento acerca de todos los conceptos que involucran los modelados con elemento finito. Y ahora vamos a ver un tercer enfoque, en donde, a pesar de que la figurita se vea más compleja, es realmente el más amigable para nosotros ingenieros, ¿sí? Y es el que más interés va a tener y es el que vamos a aprender a utilizar nosotros, ¿sí? Este método se le llama método de columna ancha y lo que nos permite es modelar estructuras de mampostería confinada, siendo por ejemplo aquí este muro, presentando con todos estos elementos dentro de este recuadro rojo. Todo este muro se puede modelar con este elemento barra y este elemento horizontal, ¿sí? Ok. Eh, Perdón, es que tocaban la puerta y me distraje un momentito. Bien, entonces para modelar este muro necesitamos solamente dos elementos frame, dos elementos barra. Entonces, fijan, ya a partir de ya podemos empezar, bueno, pues esto es algo bastante más simple, ¿no? Que hacer todo un elemento shell y darle unas propiedades muy particulares, todo eso, ¿no? Los dos elementos barra. Ya sabemos cómo modelar elementos barra en SAP 2000, ¿sí? La cosa es que este elemento barra vertical, que va a ser la columna ancha, va a tener las propiedades que nos representen no solamente la parte de la mampostería, ¿no? De los tabiques, de los bloques, sino que también vamos a tener que incluir en esta columna las propiedades que involucran los castillos de las orillas. Entonces, si viésemos un corte de esta columna ancha, pues vemos que nos va a pedir que representemos, digan, los castillos en las esquinas y en la parte central, pues toda la parte de la mampostería. ¿Vale? Para el elemento horizontal que está en toda la longitud de mi muro, lo que nosotros vamos a hacer es no simplemente a poner, bueno, la dimensión de mi dala, sino que lo que tengo que hacer es poner un elemento tal que todo mi muro tenga una rigidez, digamos, vertical muy grande, ¿no? Le decimos una rigidez infinita, ¿sí? Entonces lo que se le hace es que se le puede dar un módulo de elasticidad muy grande a este elemento horizontal y así, al tener yo un elemento con rigidez, aflicción muy grande, unido a esta columna, pues todo esto va a comportarse solamente bajo deformaciones por cortante, ¿no? Esta configuración de un elemento muy rígido unido a la columna ancha permite que mi columna no quede rígida por deformaciones por fricción, sino que va a quedar rígida por deformaciones por cortante. Es por eso que se le llama columna ancha, porque una columna que fuese muy ancha, justamente, al ser sometida a una carga lateral, pues no estaría rígida por deformaciones por flexión.
sea, una columna normal, una columna esbelta, y nosotros le aplicamos una carga horizontal, pues sí, la deformación predominante va a ser muy probablemente una deformación por flexión. Sin embargo, a medida que se hace muy ancha mi columna, esa deformación por flexión va siendo cada vez menos predominante y va a empezar a predominar la deformación por corte, ¿no? Y es lo que sucede en este enfoque de modelado. Bien, entonces ya vimos que vamos a representar nuestro muro con dos elementos. Algo también muy importante es que mi elemento columna va a quedar empotrado en la parte inferior. Ahorita vamos a hacer pues un ejemplo en SAP 2000 de cómo hacer una estructura muy sencillita, pero pues una estructura completa con puros elementos columna ancha. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Eso es en cuanto al muro. Pero es muy común que nosotros tengamos una estructura aberturas, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, en esta figura de la izquierda, está representado aquí este espacio en blanco como una abertura. Entonces aquí no hay muro. Tenemos un muro a la izquierda, está en rojo. Luego tenemos un muro a la derecha, que también voy a encerrar aquí con rojo. Y tenemos este espacio en- entre los dos muros. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Bueno, nosotros vamos a dejar el espacio, así tal cual, el SAP 2000, pues no hay nada ahí para modelar. Pero sí tenemos un elemento horizontal, ¿no? Que va a unir muro con muro. Entonces, aquí en azul lo voy a poner. Aquí yo voy a modelar mi elemento horizontal, que va a ser la dala, ¿sí? La dala de concreto, que va a unir mis muros. Como nosotros vamos a modelar la losa aparte, no va a ser necesario incluir en esta dala ninguna propiedad adicional de las losas. ¿Vale? Entonces, modelamos esta dala tal cual existe. Bien. Y así nos vamos. Ponemos elemento vertical, elemento rígido, lo unimos con la dala normal, y después en el muro que le sigue, el muro adyacente, nuevamente pondremos un elemento muy rígido y nuestra columna ancha, empotrada en su base, ¿no? Esta segunda columna ancha, pues va a tener las propiedades ahora de este muro de la derecha, ¿vale? Que son diferentes a las del muro de la izquierda, ¿no? Cada muro va a tener sus propiedades particulares. Entonces, bueno, ya estamos viendo al menos cómo, qué elementos barra vamos a utilizar, ¿no? Cómo pondríamos la disposición de mis elementos barra para representar una estructura de mampostería en SAP 2000 con este método. ¿Vale? Bien. Fíjense, aquí les pongo ejemplos de cómo quedaría el modelo de estructuras. Aquí estamos estructuras planas, ¿no? O sea, no, todavía no son 3D, es solamente la vista frontal de una edificación. Pero se fijan, pues esto es un edificio, pues, 1, 2, 3, 4, 5 niveles. 1, 2, 3, 5 niveles, ajá. Y pues de mampostería, ¿no? Y pues bueno, o sea, si alguien que no supiese quisiese modelar esto en SAP, pues bueno, a lo mejor diría, bueno, esto es complejo, ¿verdad? Pero si se fijan el modelo que termina siendo, que está aquí en la vista a la derecha, pues se ve bastante simple, ¿no? Terminamos teniendo unos elementos barra que nos representan los distintos muros, elementos muy rígidos que están aquí marcados en horizontal en verde, y hasta les pusieron aquí, fíjense, como que un peralte muy grande, ¿no? Para que represente un elemento muy rígido, que van pues en la longitud del muro, y tenemos adicionalmente los elementos Dala que están uniendo nuestros muros. ¿Se fijan? Es lo mismo que estábamos dibujando en la diapositiva anterior. Más ejemplos, ¿no? Fíjense cómo un muro lo vamos a terminar representando, o bueno, un sistema de muros más bien, lo vamos a terminar representando con un sistema de elementos barra. Una estructura más compleja. ¿Fijan? Aquí, vamos a ver, aquí hay como que una línea, ¿no? Que nos divide cómo se vería la estructura real y cómo se vería la estructura con
puras columnas anchas, ¿no? Con puros elementos barra. Y miren cómo estructuras, incluso una, dos, tres, tiene una estructura de 5 niveles, se puede. Y bueno, tiene una planta no completamente regular, ¿no? Sí tiene sus complejidades. Fíjense cómo se puede representar con puros elementos barra. Entonces, bueno, esta es la virtud de este modelo, que nos permite hacer algo, eh, bueno, que podríamos considerar que es complejo, transformarlo en algo, pues, relativamente simple, ¿no? Entonces, en definitiva, este enfoque es mucho más simple que el enfoque de hacerlo todo con elemento finito, ¿sí? Entonces, para nosotros, ese es el que nos podría interesar. Y yo creo que este va a ser de gran utilidad para todos, ¿sale? Entonces, vamos a ver pues algunos ejemplos de esto en SAP. Bien. Antes de pasar a eso, vamos a ver algunas recomendaciones y vamos a ver también cómo calcular las propiedades de cada una de mis columnas. Porque, como les comentaba, estas columnas anchas deben de tener no solamente la propiedad del muro, no solamente la propiedad de los tabiques, sino que también las propiedades de las partes de concreto que están en los extremos. Entonces vamos a ver cómo calcular estas propiedades. Bueno, entonces algunas recomendaciones. Si nosotros tenemos, si nosotros tenemos muros, elementos muros, que tienen una longitud menor que 2 veces la altura de mi muro, pues yo puedo representar todo esto con una sola columna ancha, ¿sí? La columna ancha empotrada en su base y el elemento muy rígido horizontalmente. Pero si tenemos un muro muy largo, entonces ya ahí nos recomiendan, bueno, ya sepáralo, ¿sí? Sepáralo y pon 2 columnas anchas bueno, para modelar tu muro, ¿no? Entonces fíjense cómo este muro ya va a estar separado en 2 columnas anchas. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo muy sencillito de cómo obtener las propiedades transformadas de un muro. Ok. Así que tenemos aquí. Nosotros tenemos, bueno, voy a permitirme aquí dibujar un poquito, un muro con longitud L, con espesor T, ¿sí? Y que tiene en los extremos castillos de concreto reforzado. Entonces, lo primero que yo les voy a sugerir, ¿dónde vamos a nosotros a colocar nuestra columna ancha? ¿Por qué? Porque pues yo esto lo voy a representar como un elemento barra, ¿no? ¿Pero en dónde? La recomendación es colocarlo en el centroide de mi muro. Entonces aquí en donde la X marca, es donde vamos a tener nuestra columna ancha. Ay, perdón. Ya está. Perdón, es que pensé que se había ido la luz. No, 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 sale. Entonces ahí vamos a tener nuestra columna ancha nosotros. En el centroide de mi sección. Más o menos, ¿no? Una longitud L, un espesor T. Bien. Entonces, nosotros necesitamos ciertas propiedades del muro para poder, pues, calcular las transformadas. Entonces, propiedad está la geometría del muro general. Entonces, aquí tenemos la longitud L, son 3 metros. El espesor T van a ser 14 centímetros. Aparte de la geometría del muro, necesitamos los materiales que vamos a tener en nuestro muro. ¿Sí? Algunos de los materiales, de las propiedades de materiales más importantes que tenemos en la mampostería son la resistencia a la compresión,
anotada como F sub M asterisco. Entonces, esta es análoga a la resistencia de la compresión en el concreto. Entonces, bueno, aquí tenemos tabiques con resistencia a la compresión de 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Otra propiedad muy importante que necesitamos forzosamente para el modelado de la mampostería es el módulo de elasticidad, dado por E sub M. Me fijan aquí, yo estoy utilizando una ecuación también empírica para calcular el módulo de elasticidad, el cual es 800 por la resistencia a la compresión. 800 veces la resistencia a la compresión de mi tabique. Esta ecuación es de alguna manera similar a las ecuaciones que tenemos para calcular el módulo de elasticidad en el concreto. En el concreto, ¿qué utilizamos? Utilizamos 14.000 por la raíz de F'C o 15.000 por la raíz de F'C u otras de muchas, ¿no? Ya lo platicamos en su momento, cómo hay muchas ecuaciones para calcular el módulo de elasticidad en los distintos reglamentos que existen. ¿No? ¿Por qué? Porque estas se calibran a partir de los agregados que se utilizan en la región y etcétera, ¿verdad? ¿Sale? En la mampostería no es diferente. La mampostería es muy similar, ¿vale? De cómo se hacen los tabiques, cómo se hacen los ladrillos, todo eso. Bueno, pues la materia prima depende de las canteras, ¿no? De las minas. Y esto depende, pues claramente del ambiente en donde nos encontremos. Entonces, en las distintas partes del mundo vamos a tener distinta materia prima para realizar nuestros elementos para fabricar nuestros elementos de mampostería. Entonces, estas ecuaciones empíricas para calcular esta propiedad, módulo de elasticidad, pues van a ser diferentes en las distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí la recomendación sería referirnos a nuestros reglamentos locales, ver cómo puedo calcular mi módulo de elasticidad a partir de la resistencia de la compresión. Ya, calculo mi módulo de elasticidad. Si no tenemos eso, otra opción que podemos tener es consultar las fichas técnicas, ¿no? Porque una ventaja de la mampostería es que, bueno, pues tú lo compras a algún proveedor, ¿no? Una casa de materiales o no sé, algo así. Pues como tú compras tu material, tus ladrillos, tu tabique, tu block, que sea, tienes el derecho de pedir una ficha técnica. Y en la ficha técnica debe haber una descripción de las propiedades mecánicas de tu material de mampostería. ¿Vale? Entonces también podemos utilizar ese valor. Bien. Entonces también tenemos módulo de elasticidad. Otra muy importante es la relación de Poisson. ¿Vale? Y vamos a utilizar aquí 0.25, siendo una recomendación cuando cuando vamos a hacer análisis con programas comerciales. Después, módulo de cortante, el cual lo vamos a estimar con esta ecuación. También es un tanto dependiente de los códigos, ¿no? En donde es el módulo de elasticidad sobre 2 por 1 más la relación de Poisson. En este caso, al sustituir los datos, encontramos un valor de módulo de cortante igual a 16.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces ahí está. Materiales de mampostería, listo. Geometría del muro, listo. ¿Qué más necesitamos antes de empezar a calcular las propiedades transformadas? Geometría del castillo o de los castillos. ¿Qué es la geometría de los castillos? Pues simplemente esta distancia y esta distancia, que en este momento, en este ejemplo, va a coincidir con el ancho del muro. Entonces tenemos un ancho de mi castillo, B sub C, igual a 14 centímetros. Como les decía, vamos a ponerlo aquí, esto es B, C, va a coincidir con el ancho del muro. Y esto es H sub C, que es la altura de mi castillo, y van a ser 20 centímetros. Tenemos un castillo acá y un castillo acá, exactamente con las mismas propiedades geométricas. Como el castillo no es de mampostería, o el castillo es de concreto, pues necesitamos también las propiedades del material, pero ahora del concreto, que es justamente lo que nos dan acá. Nos dicen, mira, para estos castillos vas a tener un concreto con F'C 200
Y a partir de eso, pues nosotros estimamos el módulo de elasticidad del concreto, con, nuevamente, otra ecuación empírica. Pueden observar cómo ahora es 8000 raíz de F'C. Ya no son ni los 14000 ni los 15000, ¿no? ¿Por qué? Bueno, resulta que a medida que la resistencia del concreto cambia, algunos reglamentos ya lo catalogan como otro tipo de concreto, ¿no? Entonces recomiendan otro tipo de ecuaciones para el módulo de elasticidad. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, siguiendo eh, la documentación que estamos siguiendo para este ejemplo, pues utilizamos la recomendación que son 8000 por la raíz de F'C para calcular el módulo de elasticidad de este concreto. Bien, sale. Entonces, si se fijan en general, es propiedades de materiales, tanto de mampostería como de concreto, y geometría, tanto del muro como de los elementos confinantes. Bien, una vez que tengamos definidas todas estas propiedades, ya podemos empezar a calcular las propiedades transformadas. En general, son 6 propiedades transformadas que tenemos nosotros que estimar para poder representar de manera adecuada mis elementos de mampostería confinada. Vale, entonces vamos una por una pequeña descripción para que vea qué significa cada uno de los términos y pues listo, ¿no? Eh, Realmente no es nada muy abstracto, son muy directas las ecuaciones, entonces no van a batallar absolutamente nada en entenderle o posteriormente cuando revisen ustedes este documento no van a batallar nada, solamente es sustituir los datos, ¿no? Pero bueno, aún así hacemos una pequeña descripción. Primera propiedad, área de la sección. Muy importante, ¿no? Eh, Nosotros lo que tenemos ahora es pues el área de todo este muro, ¿no? Que es L por T. ¿Se fijan? Aquí tenemos área de muro es igual a L por T. Ya nos da un valor. Sin embargo, si lo hacemos tal cual, vamos a estar sumando peras con manzanas. ¿Por qué? Porque pues los castillos son de concreto y la parte central no es de concreto. Entonces estamos sumando directamente dos materiales diferentes. Que bueno, sí nos dan esta área, pero pues ya esta área no la puedo utilizar en, en la cuantificación de algunas otras propiedades mecánicas, porque ya no es un área representativa, porque no es un área con un mismo material, tiene dos materiales. Así que lo que tengo que hacer es utilizar un artificio que le conocemos como la relación modular, ¿sí? Y eso es el cociente entre el módulo de elasticidad del concreto y el módulo de elasticidad de la mampostería. O sea, este cociente le vamos a llamar eta. Y esto es la relación modular. Entonces, bueno, sacamos el cociente y nos da 2.82. ¿Sí? Con este cociente, yo puedo decir, ah, bueno, si yo multiplico el área de mis castillos, que son el ancho del castillo por la altura del castillo, por dos castillos, porque tenemos uno en cada extremo, ¿no? O sea, yo multiplico el área de mis castillos por esta relación modular, yo voy a tener un área que ahora sí va a ser el área de los castillos como si fuesen hechos de mampostería. Lo que estoy haciendo es transformando unas propiedades de un material a un material análogo o propiedades análogas, pero ya no con el material base, ¿no? Ahora con nuestro material destino, que va a ser mampostería. ¿Vale? Bien, entonces obtengo el área transformada de mis castillos y ahora sí, la puedo sumar al área de mi muro y obtener un área total de mi sección ya transformada, que ya toma en cuenta tanto castillos en los extremos como el muro. ¿Sí? Y se fijan, pues es bastante diferente al área original que nosotros habíamos estimado para el muro, como si no hiciéramos la transformación. Bien, esa fue la primera propiedad. Segunda propiedad, área de cortante. El área de cortante, pues, es una fracción del área total. Y hay que calcularla en los dos sentidos, ¿sí? Tanto en la dirección paralela al muro como en la dirección perpendicular al muro.
Entonces vamos a ver. En la dirección paralela al muro, vamos a calcular el área de cortante con esta ecuación, ¿no? Como la suma del área del muro más el área de los castillos entre un factor de forma. El factor de forma, el área del muro y el área de los castillos ya la tenemos, ¿no? No las transformadas, ¿no? Área del muro normal, área de los castillos normal, ¿sí? El factor de forma lo calculamos con esta ecuación de acá, que nos dice que es igual a 6/5 de 1 más HC, en donde H sub C es la altura de los castillos, entre L sub M, en donde L sub M es la longitud sin tomar en cuenta los castillos, los 3 metros menos 2 veces la altura de cada castillo, ¿sí? Por la relación modular eta menos 1. Realmente, repito, no hay nada abstracto en esto. Sustituimos los datos, obtenemos nuestro factor de forma y podemos encontrar el área de cortante en la dirección paralela al muro. Ahora, vamos a calcularla en la dirección perpendicular al muro, ¿sí? Aquí utilizamos nuevamente el área del muro, pero ahora sí utilizamos el área transformada de los castillos y la vamos a dividir entre un factor de forma que ya es una constante para secciones rectangulares, que va a ser 1.2. Entonces nuestra área de cortante en dirección perpendicular al muro va a ser 0.48 metros cuadrados. Muy directo. Ya tenemos segunda y tercera propiedad. Ya solamente nos faltan 3. Bien. La propiedad 4 y 5 son los momentos de inercia. Momentos de inercia también hay que calcularlos respecto a los dos sentidos, ¿sí? Primero, calculando el momento de inercia, teniendo el muro con esta disposición. Bueno, ¿cómo calcularíamos el momento de inercia de esta sección? Probablemente ustedes en sus clases de estática, mecánica de materiales, ¿no? En la licenciatura, si es que han tenido ese tipo de clases, han visto cómo calcular el momento de inercia de secciones tipo I, ¿no? Y si se fijan, si yo transformo estas propiedades de los castillos a mampostería, pues esto me quedaría como un elemento así, ¿no? Un elemento muy prolongado. Y esto es idéntico a esto. Entonces, realmente es así como calculamos nosotros esa propiedad de la inercia en el muro cuando está en la disposición vertical. ¿Vale? Entonces, nada más que aquí, pues esta ecuación ya hace el desglose y luego la simplificación para que solamente nosotros sustituyamos datos, ¿sí? En donde tenemos 2 veces el valor de eta, porque tenemos 2 castillos, ¿no? Por el ancho del castillo, por el ancho del castillo al cubo sobre 12, más el área de cada castillo por la longitud del muro menos el ancho del castillo, todo eso al cuadrado sobre 4. Y se fijan, realmente esto que es 1/12 de la base por la altura del cubo más el área por la distancia al cuadrado, que eso viene del teorema de ejes paralelos. Se fijan, realmente, si ustedes lo quisieran hacer con sus métodos de estática, les va a salir exactamente lo mismo. Bien, entonces obtenemos la inercia este, respecto al eje centroidal de mi sección. Después volteamos el muro y ahora calculo la inercia cuando el muro está en esta orientación. Nuevamente es lo mismo, ¿no? 1/12 de la base por la altura del cubo, que es la longitud del muro por el espesor al cubo entre 12, más 2 veces la relación modular, porque tenemos 2 castillos, de la base, que ahora es la altura del castillo, ¿no? Porque ahora la base es esta, por la altura, que es el ancho del castillo, al cubo sobre 12. Nuevamente, ninguna variable es conocida realmente, una sustitución muy directa y encontramos la inercia en el otro sentido. Bien. Y finalmente, una constante de torsión, la cual es simplemente la longitud del muro por el espesor al cubo sobre 3. ¿Sí?
Esas son las 6 propiedades que nosotros debemos de calcular para mi sección. ¿Sale? Fíjense cómo está involucrado ¿qué? Está involucrado la longitud del muro. Entonces, si tenemos dos muros con longitudes diferentes, claramente vamos a tener que hacer todo este proceso dos veces. Primero para mi muro más largo y después para mi muro más corto. Además, vamos a pensar que tenemos un muro. Vamos a ver, este muro de aquí. Vamos a pensar que aquí continúa para acá. Aquí tenemos otro castillo. ¿Sí? Bueno, cuando yo modele columna ancha, pues yo voy a poner una columna ancha aquí y otra acá. Bien. Entonces agarro primero mi muro de la izquierda y digo, ah, perfecto, voy a modelar, voy a calcular las propiedades transformadas para este muro que va a agarrar todo esto. Entonces, bueno, digo, bueno, este muro tiene toda esta longitud, L1, tiene dos castillos, aplico las ecuaciones tal cual. Bien, ahora me voy con el muro de la derecha. El muro de la derecha va a tener una longitud L2, que va a ser menor. Y si se fijan, este otro muro ya solamente va a tener un castillo. Porque en columna ancha no podemos hacer duplicidad de estos elementos confinantes, ¿vale? Estos elementos de castillos. Si ya lo tomamos para uno de los muros, ya no se toma en cuenta para el siguiente, ¿vale? Entonces, este muro de la derecha ya solamente tendría un castillo. Y yo voy a tener que calcular estas ecuaciones con ese número de castillos nuevo que tenga, que ya nada más va a ser uno. Pues, por ejemplo, aquí, en el área de los castillos, en vez de tener dos, tendría solamente uno, ¿no? Y así voy modificando pues el resto de mis ecuaciones, ¿no? Aquí en vez de tener dos, tendría uno. Aquí en vez de tener dos, tendría uno. Y aquí en vez de tener dos, tendría uno. Entonces, fíjense cómo está metido aquí la geometría del muro, la cual va a cambiar mucho entre muro y muro, y la cantidad de castillos. Entonces, pues hacer este proceso para cada uno de mis muros es algo bastante tedioso si lo quiero hacer individualmente. Lo que les conviene a ustedes es programar esto, ¿no? O automatizarlo en una hojita de Excel, lo cual es bastante sencillo. Yo les voy a pasar una en donde tiene ya programadas todas estas fórmulas. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es, este, castillos. Entonces, lo único que, ahorita respondo su pregunta, que es muy buena. Lo que tendríamos que hacer sería simplemente hacer en cada fila, poner, bueno, este muro tiene estas características, esta longitud, este número de castillos, etcétera, y programa toda la fila con sus propiedades, ¿no? Y luego simplemente arrastra. Bien, su compañero me pregunta que si en este caso que yo le estoy poniendo, que si la longitud fuese menor que H2, o sea, si todo esto fuese menor que dos veces la altura, que si tomo en cuenta entonces los tres castillos dentro de mi columna, del modelado de mi columna ancha, ¿no? Y la respuesta es sí. Exactamente, compañero. Si esta longitud en total es menor que dos veces h, voy a tener una columna ancha en la cual voy a meter tres castillos. Sí, así es. Muy buena pregunta y muchas gracias por preguntar. Sale. Bien, entonces, así es como nosotros calculamos las propiedades de mi columna ancha. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, pues ya la aplicación de esto, ¿no? Vamos a ver, bueno, está muy bien todo eso, pero ¿cómo lo paso a SAP? Porque pues tampoco es tan directo. Hay algunas cosas que no hemos visto en SAP y que vamos a ver ahora. Tendríamos que modificar, que justamente es la modificación de propiedades dentro de SAP. En SAP ahorita nosotros lo que vamos a hacer es crear elementos barra que tienen las propiedades de estos muros, la geometría de estos muros. Y si bien van a verse bien, ahorita que hagamos el modelado y lo pongamos en Extrude,
van a observar cómo se ve como si fuera una estructura real. Aún así, eso no significa que tenga las propiedades correctas. Entonces vamos a aprender cómo decirle a SAP, mira, a pesar de que se vea bien, yo quiero que me cambies las propiedades para que tomen en cuenta los castillos, ¿no? Esto no lo hemos visto y vamos a aprender cómo hacerlo. ¿Sale? Entonces vámonos con nuestro caso de aplicación. ¿Sí? Aquí les muestro en planta una distribución de muros de una estructura muy sencillita. Esta la tomé de un ejemplo que me encontré que representa perfectamente bien lo que yo les quiero transmitir, ¿no? Antes utilizaba otros ejemplos de otras estructuras que yo había hecho, pero eran, jamás he hecho una estructura tan sencillita realmente en la práctica. He hecho estructuras más complejas, pero pues, estructuras luego de 5 o 6 niveles y con plantas muy grandes. Entonces nos tardábamos muchísimo. O sea, no era viable presentarles ese tipo de ejemplos aquí. Entonces dije, bueno, encontré uno más sencillito. Con este aprenden perfectamente bien cómo aplicar el método. Y bueno, ya yo luego les paso el link de donde encontré este, porque bueno, el crédito no es mío, ¿eh? Yo nada más tomé la geometría y lo adapté un poquito, pero el crédito es de otra persona. Pero bueno, quería comentar eso. Sale, entonces tenemos la planta de una casita, una estructura sencillita, de un nivel. Vemos cómo aquí les he dado la nomenclatura a los muros horizontales, M1, y después le doy la longitud del muro, ¿no? El M1 tiene 3 metros, M2, 2 metros, M3, 3, M4, 3. ¿Vale? Entonces, los primeros 4 se los he dado a los muros horizontales y después he continuado la numeración con los muros verticales, por así decirlo, ¿no? Verticales en planta. Entonces, el muro 5 tiene una longitud de 1 metro, el 6 también 1 metro, el 7, 2, y el 8 y el 9, 1 metro. Aquí me faltó esta dimensión. Esto es 1 metro. Y aquí también, esto es 1 metro. Y aquí también, esto es 1 metro. ¿Sale? Bien. Entonces, vamos a empezar viendo, bueno, pensando, ¿no? Pues, ¿cómo pasó esto a SAP? En primera instancia, todavía no hay castillos. Entonces, lo que tocaría sería proponer dónde van los castillos. Ahora, primero es proponer castillos en los extremos. Entonces, en los extremos de todos mis muros, yo voy a proponer la existencia de castillos. Y después, en donde tengo muros muy largos, ahí también voy a poner castillos. Entonces, una recomendación que tenemos es poner castillos a no más de 3 metros de separación. Entonces, máximo a 3 metros voy a colocar yo un castillo. Entonces, es por eso que he colocado este castillo divisorio en este muro muy largo que era originalmente de 5 metros, ¿no? Entonces, si me preguntan por qué no lo pusimos por acá, a 2,5 metros, ¿no? Porque ahí estaríamos dividiendo el muro justamente a la mitad. Bueno, pues ahí podrían hacer eso si quieren. Sin embargo, un criterio que yo he tomado es decir, bueno, para mantener los ejes alineados, pues coloco este castillo alineado con estos dos castillos que están acá arriba, ¿no? Y aún así sigo manteniendo o sigo siguiendo perfectamente bien nuestros criterios de separación máxima de castillos y esto me va a ayudar a mí muy bien a llevar a cabo el modelado de mi estructura. Entonces, por eso que he puesto el castillo alineado junto con estos castillos que tenemos acá arriba. ¿Sale? Entonces, lo primero que hacemos, la propuesta de la distribución de los castillos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver dónde pondríamos las columnas anchas en cada uno de mis muros. Entonces, aquí voy a dibujar aquí con rojo. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que la vamos a poner a la mitad de cada muro, ¿no? Entonces, pues muy simple. Agarro cada uno de mis muros y dibujo aquí un circulito que va a representar que ahí va a haber una columna ancha.
Ya está. Entonces vamos a tener 9 columnas anchas, cada una para representar cada uno de mis 9 muros. ¿Sí? Bien. Para empezar a pasar esto a SAP 2000, ¿qué es lo primero que hacemos en SAP? Siempre. Eh, pues la distribución geométrica, ¿no? De mi modelo. Muchas veces nos apoyamos en los sistemas estos de grid, ¿no? De cuadrículas, de parrillas. Entonces vamos a seguir abusando de este sistema. Y lo que vamos a hacer entonces es dividir todo esto en varios ejes para que yo pueda trazar de manera adecuada mis columnas anchas. Entonces, visto en planta, yo voy a llamarle a este, si acá X, si acá Y, ¿vale? Porque es la vista en planta, ¿no? Aquí no le puedo llamar Z, voy a confundir. Aquí tenemos la vista YX. En X, ¿cuántos ejes voy a querer? Si pensamos que este es el punto de origen, 0,0, bueno, entonces voy a querer yo un eje en X igual a 0. Después, aquí en donde están estas dos columnas anchas, que están en el mismo eje, voy a querer también una línea guía, ¿no? Esta columna ancha la coloqué a la mitad de este muro. Eso significa que está a la mitad de 3 metros. En otras palabras, a 1,5 metros en X. Dale. Me sigo. Habíamos dicho que aquí como tenemos 3 castillos y un muro, pues nos conviene mucho también colocar un eje, ¿no? Este eje va a estar en X a 3 metros. Sigo. Aquí tenemos otra columna ancha. Entonces ahí voy a colocar un eje para que me permita dibujar dicha columna. Esa columna está a la mitad de un muro que mide 2 metros. Entonces está a 1 metro desde nuestro último eje. O sea que está a 3 más 1, 4 metros a partir del origen. Siguiente columna ancha, siguiente eje. Este está colocado a 1,5 metros porque está a la mitad de este muro de 3 metros. ¿Verdad? A 1,5 metros de, pues, de donde empieza la medición de ese muro, ¿verdad? Entonces, a partir de este eje, que son el eje que me marca los 3 metros en X, a partir de ahí cuento 1,5 y esa va a ser la posición en X de este eje. O sea, 3 más 1,5 son 4,5 metros. Y finalmente, en el extremo derecho de mi estructura, yo voy a tener otro eje que va a estar en X a 6 metros, ¿no? Porque toda la longitud de esta estructura son 3 más 3, 6 metros. ¿Sí? Listo. Bien. Ahora, empiezo a trazar los ejes en el otro sentido. Voy a utilizar otro color. Entonces, nuevamente, este va a ser el punto 0 y en Y también va a ser 0, entonces 0,0. En 0, pues yo voy a querer un eje, ¿verdad? Entonces aquí, 0 en Y. Después, fíjense cómo aquí, a la mitad de estos muros verticales, yo voy a tener dos columnas anchas alineadas. Estas columnas anchas están colocadas a la mitad de estos muros, o sea, a 1 entre 2, a 0,5 metros. Después, tengo este muro que tiene una columna ancha a la mitad. Entonces, voy a aprovechar por colocar un eje alineado a esa columna ancha. ¿Sí? Esa columna ancha, fíjense cómo está
desde el origen a 1 metro y después a la mitad de estos 2 metros, o sea, 1 metro más. Así que sería 1 más 1, 2 metros en Y. Después, estos otros muros están colocados medio metro más allá, ¿verdad? Porque es la mitad de la longitud del muro, la mitad de 1 metro, que es la longitud del muro. Entonces sería 2.5 metros el eje asociado a estas columnas anchas. Y finalmente, voy a crear un eje en Y, en donde termina la estructura, que sería a 3 metros en Y. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí ya lo había hecho, solamente que, pues así es como pudimos ver de dónde salen cada uno de estos valores de la parrilla. Vemos como en X tenemos una parrilla que nos pide el 0, después a 1.5, después a 3, 4, 4.5 y 6. Y en Y, igual, ¿no? A 0, a 0.5, 2, 2.5 y finalmente 3. Bueno, y en Z vamos a tener una estructura que va a tener una altura de 2.8 metros. Entonces, por eso le vamos a pedir al SAP que nos cree un grid en 0 y en 2.8 en Z. Así que vámonos a SAP y vamos a empezar a trazar todo este sistema de grids para que pues nos sirva a nosotros como una guía y podamos calcar ahí nuestras distintas columnas. Entonces, vámonos a SAP. SAP, vamos a File, no, perdón, vamos a Nuevo Modelo y vamos a pedirle sistema de grid, de cuadrícula. Voy a dejarlo así. Y una vez que me lo genera, voy a empezar a modificarlo. Entonces, para modificarlo, recuerden que nos vamos a Define y exploramos hasta encontrar sistema de coordenadas. Voy a modificar. Y aquí es donde voy a poner los valores que acabo de definir. Entonces, en X, yo quiero un eje en 0, un segundo eje en 1.5, después un eje a 3 metros, después a 4 metros. Voy a añadir uno más a 4.5 metros, 4.5, y uno más a 6 metros. Fijan, esto debe coincidir con los ejes que acabamos de definir en el PowerPoint. Ahora, en Y quiero un eje a 0 metros, después a 0.5 metros, a 2 metros, a 2.5 y finalmente 1 a 3 metros. Y en Z no requiero más que uno a 0 metros y otro a 2.8 metros. Entonces voy a permitirme borrar el resto de los ejes. Listo. Esa sería la configuración de mi sistema de cuadrícula. Doy OK y OK. Bien. Todavía no parece mucho, yo lo sé, pero esto nos va a ayudar un montón para yo poder calcar todos mis elementos barra. ¿Sale? Entonces vamos a hacer eso. Bien. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a pasar a la vista en el plano. Porque desde la vista en el plano, yo voy a poder muy bien ir brincando entre los distintos ejes y así poder ir trazando todas mis barras. Entonces voy a empezar con los ejes, con los muros que son horizontales, ¿no? O sea, el muro 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, me voy a la vista XZ. Ahí está. Entonces, aquí estoy, digamos, en la parte
viendo la elevación de la parte inicial de mi estructura. Estoy viendo este plano ahorita. Entonces aquí podemos ver que va a haber dos columnas anchas. Una que está ubicada a 1.5 metros en X y otra que está ubicada a 4 metros. Entonces, en SAP, lo que voy a hacer es, bueno, voy a mover mi cursor hacia los distintos ejes hasta que encuentre uno que tenga la coordenada X igual a 1.5. Entonces, fijan, aquí estoy en el origen, entonces en X estoy en 0. ¿Cómo lo sé? Aquí abajo se marcan las coordenadas. Entonces, aquí estoy en X 0. Aquí estoy en X 1.5. Entonces, yo sé que aquí debo de colocar un elemento barra que me va a representar mi primer columna ancha. Así que voy a utilizar la herramienta para modelar barras y voy a trazar mi primer columna ancha. Ya está una columna ancha. Ahora, sigo buscando en X hasta encontrar la coordenada X igual 4. Aquí estoy en X igual 3. Aquí estoy en X igual 4. Entonces yo sé que aquí va a haber otro muro, ¿no? Entonces trazo mi segunda columna ancha. Listo. Ya tengo dos elementos barra que voy a modificar bastante, pero ya al menos la distribución espacial de estos elementos ya está. Voy a seguir trazando mis muros horizontales. ¿En dónde están los otros muros horizontales? Están en el otro extremo de mi estructura, ¿no? Entonces me voy hasta el eje que está en Y igual a 3. Voy a SAP. Voy a utilizar el sistema para moverme entre ejes. Está hasta llegar, si se fijan, llegué al otro extremo de la estructura. Y si yo me coloco en cualquier, coloco mi cursor en cualquier grid, debo de encontrar que Y es igual a 3 en cualquier punto, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en el otro extremo de mi estructura. Bien. Entonces aquí, ¿en dónde están mis columnas anchas sobre este plano? Okay. La primera está a 1.5 metros en X. Y la segunda está a 4.5 metros en X. ¿Se fijan? Entonces, en SAP voy a buscar los que tengan la coordenada, las líneas verticales que tengan la coordenada en X 1.5. Ahí está, esta es una. Trazo mi columna ancha. Y ahora 4.5. Sería esta, ¿no? 4.5 en X. Trazo mi columna ancha. Ya tengo todos mis muros horizontales. Ahora voy a pasar a los muros verticales, ¿no? Entonces voy a cambiar a la vista YZ. ¿Está? Y voy a irme a PowerPoint. Ahora lo que yo estoy viendo es esta vista, la vista de la izquierda de mi figura. Observamos que tenemos una columna ancha a 0.5 metros en Y y otra más a 2.5 metros en Y. Entonces, esas van a ser las coordenadas que voy a buscar y ahí en esos puntos trazo mi vertical que va a ser mi columna ancha. Entonces, voy a dar frames y busco. Aquí estoy en 0 en Y. Aquí estoy en 2.5 en Y. Aquí sí quiero una columna ancha, entonces trazo mi columna ancha. Aquí estoy en 2, ahí no. Y aquí estoy en 0.5. Aquí sí quiero una columna ancha. Aquí trazo mi siguiente columna ancha. ¿Vale? Bien. Ahora, vámonos otra vez al PowerPoint. Y ya tengo estas dos columnas. ¿Sí? Ahora, estas ya estaban porque son las
de los muros horizontales, voy a seguir moviéndome hacia los muros verticales. Seguiría este muro de acá. Entonces, este muro, yo sé que va a estar en X igual a 3 y en Y igual a 2. Entonces, esa es la intersección que voy a buscar. X igual 3, Y igual 2. Voy a SAP. Entonces, para buscar X igual a 3, simplemente me puedo mover entre los distintos niveles y me coloco sobre algún punto de grid para ver las coordenadas. Aquí estoy en X igual a 1.5. Entonces, todavía no. Me muevo uno más. Aquí estoy en X igual a 3. ¿Sí? Y en Y lo queríamos a 2 metros, ¿no? Y igual 2. Aquí estoy en X igual 3, Y igual a 2.5. Entonces, aquí no. Aquí estoy X igual 3, Y igual a 2. Entonces, aquí es donde voy a trazar mi siguiente columna H. Y ya solamente me falta trazar los muros que están en el otro extremo de mi estructura. Entonces, yo me voy a ir hasta el eje final en X y ahí voy a buscar las líneas que estén en Y igual a 0.5 y en Y igual a 2.5 y ahí trazo mis últimos muros. Entonces, me muevo hasta llegar al extremo final de la estructura, busco, ahí está, Y 2.5, trazo y busco Y igual a 0.5 y trazo. Ya está la distribución espacial de todas mis columnas anchas. Voy a poner la vista 3D. Bueno, fíjense, yo sé que esto no parece nada todavía. Estos son un conjunto de columnitas, ¿no? Que no parecen nada. Pero esto va a ayudarnos a modelar con muy buena precisión una estructura de mampostería, ¿no? Y eso, pues, cuando lo ves así, ¿no? Cuando ves en perspectiva, todo esto, pues dices, no, pues esto realmente es un método muy práctico. Solamente una barrita ahí puesta me va a ayudar a modelar toda una estructura de mampostería. Sale. Bien. Entonces, eh, bueno, yo creo que aquí vamos a tomar una pequeña pausa de 3 minutitos y enseguida regresamos para continuar con este ejercicio, ¿sale? Entonces, pequeña pausa y ahorita regresamos, compañeros. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias por la paciencia. Vamos a continuar. ¿Sale? Entonces, a mí lo primero que me gusta hacer es esto, ¿no? Eh, Poner la distribución espacial de las columnas, porque después ah, puede ser un poquito más difícil ubicarlas. Entonces, es lo primero que me gusta hacer para quitarlo ya de, de los pendientes, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a regresar, vamos a empezar ya el caminito normal que siempre seguimos. Definir materiales, definir secciones, y después modelar los elementos barra que nos hacen falta, ¿no? Que son los elementos horizontales, eh, tanto rígidos como los elementos normales, de sección normal. Entonces empezamos definiendo materiales. Vamos a define, materiales, nuevo material, que elegimos concreto, un estándar, colocamos definido por el usuario, pues, ok. Bien, entonces, vamos a empezar definiendo un concreto, F'C 200, peso volumétrico, vamos a dejar el que está, módulo de elasticidad, ese ya lo habíamos calculado, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar las unidades a kilogramo fuerza centímetro y vamos a abrir la calculadora sobre esta celda. Recuerden que para abrir la calculadora utilizan Shift, lo mantienen presionado y dan doble clic. Entonces vamos a calcular el módulo de elasticidad del concreto como 8000 por la raíz de F'C, que son 200, elevado a 0.5. Y calcular y OK. Ya está. Ya está el módulo de elasticidad del concreto. Aquí, por tratarse nuevamente de un concreto un poquito de otra clase, bueno, pues la recomendación es que utilicemos una relación de Poisson de 0.17, ¿no? Yo sé que típicamente no le movemos porque usualmente no es necesario, pero como este concreto ya es de menor resistencia, vamos a modificar la relación de Poisson, ¿vale? Entonces, 0.17. Resistencia especificada, 200 y 200. Y listo. Ya está. Sí. Vamos, OK. Perdóneme. Voy a poner modificar. Le voy a cambiar el nombre para poder identificarlo, ¿no? Este es concreto. F'C 200. Listo. Ahora, vamos a crear una copia de este material. Y aquí le voy a poner concreto súper rígido. Usted le puede poner el nombre que quiera, ¿no? Pero lo que voy a lograr con este material es definir secciones que tengan lo que habíamos dicho, ¿no? Un, una rigidez muy alta. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Que podemos darle un módulo de elasticidad muy grande a mi material. Entonces, eh, una limitación de SAP, desafortunadamente, a ver, en la teoría detrás de este método es que nos dice que la rigidez es infinita, ¿no? Bueno, le podemos poner infinito. Y una limitante de SAP es que tampoco le podemos poner aquí un número muy grande. O sea, tiene que ser suficientemente grande como para darle una rigidez tal que las deformaciones en su plano sean nulas, pero tampoco le podemos dar un número tan grande que provoque problemas numéricos con SAP, que es lo que puede pasar en ocasiones. Si le damos un número enorme, SAP puede tener problemas numéricos. Entonces lo que vamos a hacer, una recomendación, es darle un incremento del módulo de elasticidad de 1000 a 10.000 veces el módulo de elasticidad base. Entonces aquí podemos ponerle este módulo de elasticidad que existe por 1000, por 10.000 y listo, ¿no? Ya tenemos un módulo de elasticidad 10.000 veces más grande que el base, lo cual debe ser más que suficiente
para garantizar que cualquier estructura hecha con este material va a tener una rigidez muy grande. Entonces, es lo único que vamos a cambiar en esta copia de material. El módulo de elasticidad. Lo hicimos muy grande. Vamos, ok. Y otro material que nos falta, vamos a añadir un nuevo material, es la mampostería. Entonces, en tipo de material, expandimos la lista y vemos, bueno, que no hay realmente mampostería, ¿verdad? Pues no hay. Está acero, concreto, aluminio, acero en frío, refuerzo y tendones. No hay. Entonces vamos a utilizar, dice, otro, lo cual nos va a dejar poner pues, un material genérico. ¿Sí? ¿Ok? Aquí en el nombre le voy a poner mampostería. En el grado, pues yo le voy a poner la resistencia a la compresión de esta mampostería, que son 50, ¿no? F'(m) igual a 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Peso volumétrico, voy a darle el peso volumétrico que teníamos nosotros en nuestro ejemplo, que son 1800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces voy a cambiar las unidades a kilogramo y metro. ¿Ya? Y le voy a dar 1800 kilogramos sobre metro cúbico. Módulo de elasticidad para la mampostería, ya lo habíamos calculado, eran 40.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Voy a cambiar nuevamente las unidades a kilogramo, centímetro, y aquí coloco 40.000. La relación de Poisson es 0.25 y listo. ¿Vale? Ya está nuestro material de mampostería. Vamos, ok, y listo, damos ok. ¿Sale? Ya están los materiales para todos los elementos barra que vamos a trazar. Ahora vamos a empezar con las secciones. Aquí nos vamos a tardar un poquito. Les adelanto. Vamos a define, propiedades de sección, secciones de elementos barra. ¿Sí? Añadir nueva propiedad, todo esto no es nuevo, ya lo conocen. Okay, como sabemos que queremos elementos tipo Dala, pues son de concreto, ¿no? Entonces, aquí en la lista desplegable, selecciono concreto, secciones rectangulares. Primero, voy a empezar con los elementos horizontales, o sea, las dalas y las dalas rígidas. Entonces, yo me voy a empezar con las dalas normales. Voy a poner aquí dala. ¿Sí? En este caso, en este ejemplo, mis elementos dala van a ser de 20 por 14 centímetros. ¿Vale? 14 centímetros de ancho, 20 centímetros de peralte. Material. Elegimos concreto F'C200 porque va a ser el material de mis cadenas, de mis dalas. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya. Vale. Entonces selecciono mi material y luego me voy a Concrete Reinforcement, solamente para pedirle que si quisiésemos nosotros de alguna manera considerar aquí el refuerzo, pues bueno, le pedimos que se comporte como viga, que no nos vamos a llegar a meter a eso, pero bueno, aparte sí ya no se ven todas las varillas aquí, todas feas que estaban, ¿no? Y listo, ya está mi sección Dala. Aquí le voy a dar un color azul, porque es el color que le di en el dibujito que hicimos en PowerPoint, ¿no? Ya está, mis Dalas listas. Voy a crear una copia de esa propiedad Dala. Selecciono, me voy a añadir copia de la propiedad y esta la voy a llamar Dala rígida. ¿Sí? Estos van a ser los elementos que van a estar sobre el muro, en toda la longitud del muro.
voy a dejar la misma propiedad, mismas propiedades geométricas, solamente que voy a cambiar el material. Como es la dala rígida, aquí en vez de utilizar concreto F'C200, voy a utilizar el material que yo definí como concreto súper rígido. Le puse súper. Ahorita le cambio. Entonces, concreto súper rígido. Ok, y listo. Ya están mis dalas. Ahora voy a empezar a definir las secciones de todos mis muros. Entonces, voy a crear una nueva propiedad de concreto rectangular y voy a empezar con muro 1. Muro guión 1. ¿Vale? Ok. Entonces, en los muros, lo que voy a hacer es que les voy a dar en el peralte la longitud de mi muro y del ancho, pues el ancho de los mismos, ¿no? Entonces, ancho, pues no hay pierde. Tienen un ancho todos de 14 centímetros. Es parte del ejemplo. ¿Sí? Y aquí en el peralte, les decía, yo le voy a dar la longitud. Entonces, el muro 1 tiene una longitud de 3 metros. Así que nosotros vamos a tener, fíjense, como una sección así, muy, muy alargada. Una sección muy alargada que va a tener como material mampostería. Va a ser de mampostería. ¿Vale? Y doy OK. De momento, todavía no las vamos a modificar. Vamos a ir creándolas así. Y después tenemos que modificarlas. Entonces ya está, muro 1. Voy a pedirle una copia de esta propiedad. Sigo. Muro 2. El muro 2 tenía una longitud de 2 metros. Entonces simplemente cambio el peralte depth a 2. Y listo. Voy a crear una copia de esta propiedad. Este le voy a llamar muro 3. Muro 3 tiene un peralte de 3 metros también. Entonces cambio aquí a 3. Le doy OK. Copia. Muro 4. El muro 4 también tiene 3 metros. Entonces lo dejo tal cual. Voy a crear una copia. Muro 5. Muro 5 tiene un peralte o una longitud total de 1 metro. Entonces eso es lo que le voy a dar en el peralte. OK. Creo una copia. Muro 6. Este tiene una longitud también de 1 metro. Lo dejo igual. Muro 7, creo una copia. El muro 7 tiene una longitud de 2 metros. Y el muro 8 y el muro 9 tienen una longitud de 1 metro. Entonces voy a crear una copia del muro 6, porque ese ya tiene la longitud de 1 metro. Entonces creo copia del muro 6 y le llamo muro 8. Y luego creo una copia de este muro 8 y le llamo muro 9. Y los dejo igual. Ya está. Ok. A ver. Voy a cambiarles el color para que todos... No, no, está bien así. No, está bien, perdónenme. Bien, ya está. Ya tengo todas mis secciones de los muros. ¿Ya? Ok. Ahora voy a empezar a asignarles las secciones. Voy a rotar un poquito. Yo sé que este es el muro 1, ¿no? ¿Recuerdan? Vámonos al PowerPoint. Si recuerdan, de los horizontales empezábamos en la parte inferior izquierda. Entonces, este es mi muro 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Y los verticales, igual, empezamos en la parte inferior izquierda. Este es el 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa nomenclatura, es como yo voy asignando mis secciones a los distintos muros que tengo modelados en SAP. Le voy a SAP otra vez. Entonces, este es el muro 1. Selecciono, asignar,
frame sections, muro 1, aplicar. Ya está. Y se fijan, ya sale aquí la nomenclatura. Selecciono el muro 2, le asigno la sección muro 2 y doy aplicar. Pues muro 3, selecciono la sección muro 3 y aplicar. Después agarro el muro 4, selecciono la sección muro 4 y aplicar. Y así me voy, ¿no? 5, 6, 7, el 8 y el 9. Listo. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense, lo que vamos a hacer, yo sé que aquí todavía no se ve como una estructura real, ¿no? Hecha a base de muros, pero vamos a pedirle la vista extruida. Y van a observar cómo así ya cambia la cosa y ya se vería como una estructura hecha a base de muros, ¿no? Entonces, al menos visualmente, ya va a estar correcta, ¿sí? Visualmente. Entonces, para observar eso, vámonos a opciones de display, opciones generales, y voy a pedirle en tipo de vista, extrude, y que los colores me los dé por materiales. Entonces, se fijan cómo, pues esto ya parece un conjunto de muros. Lo que nos faltaría hacer sería rotar todos estos muros verticales para que tengan la disposición adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo rotar esto? Pues a través de la manipulación de sus ejes locales. Entonces, selecciono mis 5 muros verticales, o sea, del muro 5 al 9. Una vez que estén seleccionados, me voy a asignar frame local axis, que es la quinta opción del submenú. Yo le voy a pedir que me deje rotar los ejes locales 90 grados. Pues, ok. Voy a poner otra vez la vista en 3D. Y si se fijan, ahora sí, esto parece perfectamente bien la estructura que yo tenía en, vamos a la vista en planta. O sea, bueno, no se va a ver porque está en la vista extrude, perdón. Pero si lo rotamos un poquito, así hacia arriba, ahí está. ¿Sí? Entonces esto parece perfectamente bien la configuración que yo tengo en el esquema de PowerPoint, ¿no? Ya aparece una estructura a base de muros, ¿sí? Sin embargo, todavía no está correcta. Esto de ninguna manera está completo. Le falta todavía bastante para que logremos un comportamiento adecuado de esto como un sistema de mampostería confinado, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas nos hacen falta? En primera instancia, sería modificar las propiedades de cada uno de mis muros. ¿Por qué? Pues ahorita solamente le di la geometría. Sin embargo, ¿qué dijimos? Que para cada muro se tiene que calcular 6 propiedades transformadas que nos van a poder permitir capturar el comportamiento de esto ya no solamente como algo de mampostería, sino como algo de mampostería que tiene concreto en los extremos. Entonces, para cada muro hay que calcular las distintas propiedades. Eso ya no lo vamos a hacer. Ya vimos cómo hacerlo para un ejemplo, para un muro. Aquí yo simplemente, pues ya he calculado para todos los muros. ¿Vale? Bien. Una vez que calculamos para cada uno de mis muros todas esas propiedades, ¿qué tengo que hacer? En SAP, el SAP, vamos a ver. Vamos a pensar que
La que quiero modificar es la del muro 1, que es este, ¿no? Entonces me voy a Define, Section Properties, Frame Sections, y busco mi sección del muro 1. Voy a modificar, mostrar. Bueno, entonces, una opción es entrar aquí a la ventana de donde definí la sección y en donde dice Properties, darle en Section Properties. Esto va a permitir visualizar todas las propiedades teóricas que tiene una sección rectangular con esta geometría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque SAP las calcula. Entonces aquí me dice SAP que esta sección tiene un área de 0.42 metros cuadrados. Pues si recuerdan, en el ejemplo que hicimos, multiplicamos 3 por 0.14 y nos daba, o sea, la longitud por el espesor, y nos daban 0.42 metros cuadrados. Entonces, SAP lo que hace es calcular esas propiedades teóricas. Usted puede calcular las propiedades teóricas, eh, pues como lo aprendimos en mecánica de materiales, ¿no? Y le debe dar lo mismo que SAP nos está dando acá. Entonces, tiene esas dos opciones. Una, copiarlas de SAP, o dos, calcularlas usted. ¿Sí? Entonces, hay que obtener esas propiedades teóricas para una sección rectangular. Una vez que las obtenemos, hay que obtener un cociente o un ratio entre esas propiedades de la sección si fuese un rectángulo y las propiedades de la sección transformada que yo calculé, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Una es la sección transformada, que toma en cuenta los castillos, y otra es una sección rectangular, como si fuese de un solo material, ¿sí? Que esa es la que te da SAP directamente. ¿Por qué es necesario calcular este ratio? Porque desafortunadamente yo no puedo modificar aquí en valores absolutos las propiedades de la sección. Si aquí, si yo quisiera, bueno, aquí tiene un área de 40.42 metros cuadrados. Yo calculé un área de 0.53, ¿no? Para la sección transformada. Pero yo no puedo aquí darle clic y meter manualmente ese punto 53. No se puede. Lo que tengo que hacer es irme a esta opción que dice Set Modifiers de Property Modifiers, lo cual me deja ponerle un factor, ya sea de incremento o de reducción, a cada una de esas propiedades. Entonces, como ven, pues yo necesito un cociente, ¿no? Un factorcito para cada una de esas dos. Entonces, este trabajo sí es laborioso, es verdad. ¿Por qué? Porque tendríamos que obtener propiedades de sección transformada de cada muro y luego propiedades teóricas de cada muro y luego sacar el cociente de esos dos y después esos cocientes irlos metiendo aquí en cada una de estas celdas en SAP 2000. ¿Sí? Ese es el método. Es tardado, yo sé. Sin embargo, es más práctico, así como tal cual lo estamos viendo, es mucho más práctico que hacerlo con elemento finito, ¿eh? Entonces, yo creo que es más conveniente. Bien, yo ya me he dado a la tarea de obtener todos esos ratios para las distintas propiedades. Entonces, ya no vamos a hacer eso, sino cada una de estas propiedades, yo calculé las teóricas, calculé las transformadas, dividí una sobre otra y me dieron estos ratios. Ahora yo simplemente copio estos ratios en SAP y voy a obtener columnas que ahora sí van a tener comportamiento de un muro confinado. Entonces vamos a empezar a copiarlos. Bueno, entonces, para el área transversal tenemos que poner un ratio de 1.37. Entonces le voy a SAP. Entonces aquí dice área de la sección transversal. Tiene ahorita un ratio de 1. Vamos a poner 1.37. Después, área de cortante es 0.99. Entonces, voy a SAP, pongo 0.99.
área de cortante en la dirección 3. Ya vimos que esa es su dirección 1 y dirección 3, ¿no? De hecho, pues aquí está. Aquí en SAP te marca los ejes, ¿no? La dirección 2 sería vertical y la dirección 3 sería horizontal. Pues para que no nos perdamos también cuando calculemos nosotros nuestras propiedades. Entonces, para el área de cortante en el otro sentido, el ratio es de 1.27. La constante de torsión tiene un ratio de 1, quiere decir que la que ha calculado SAP y la que he calculado yo es idéntica, entonces ya no es necesario modificarla. Momentos de inercia, primero tiene un ratio de 1.24, y después tiene un ratio de 1.64. ¿Sí? Listo. Ok, ok y ok, nada más para que se guarde. Y fíjense, pues no ha cambiado visualmente absolutamente nada. Sin embargo, el área que SAP va a utilizar para calcular, para desarrollar todos sus análisis, el área ya no va a ser simplemente la longitud por el espesor. Va a ser la longitud por el espesor por el factor que yo le he dado, que es 1.37. Entonces, ese es el valor que SAP va a tomar para calcular esa propiedad o para utilizar esa propiedad en sus análisis. Y toca hacer eso para cada uno de mis modos. Entonces, ahorita voy a hacer nada más para los horizontales y luego voy a pasarme ya a modelar los elementos de Dallas, ¿no? Para que, pues, para que sí salga este ejemplo. Entonces, vamos a continuar modificando de los muros del 1 al 4. Entonces, voy a define, section properties, frame sections, agarro el muro 2, modify y establecer modificadores. Y me agarro a modificar todos estos, ¿no? Entonces, 1.27 para el área, 0.92 para el área cortante en la dirección 2, 1.27 el área cortante en la dirección 3, 1 la constante de torsión, 1.17 el momento de inercia alrededor de 2, 1.4 el momento de inercia alrededor de 3. Ya está. Okay. Muro 3, modificar, establecer modificadores, 1.37 del el área, 0.99 área cortante en la dirección 2, 1.37 el área cortante en la dirección 3, 1 la constante de torsión, 1.24 momento de inercia alrededor de 2, 1.64 momento de inercia alrededor de 3. Ok, ok. Número 4, modificar, establecer modificadores. Número 4, el área es 1.19, el factor. Después, el área de cortante en la dirección 2 es 0.94. El área de cortante en la dirección 3 es 1.19. La constante de torsión es 1. Momento de inercia alrededor de 2 es 1.12. Momento de inercia alrededor de 3 es 1.31. ¿Ok? Y ok. Y ok. ¿Vale? Y así nos iríamos. Así nos iríamos con el resto de los modos. ¿Vale? Yo aquí he modificado 4. Nada más seguimos la tablita esta que nosotros desarrollemos y realmente es el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, como ya ha quedado ejemplificado eso, voy a seguirme con el siguiente paso. El siguiente paso sería poner los elementos rígidos sobre mis muros. Para eso, voy a cambiar a la vista en el plano. Y, a ver, pues sí, creo que así está bien. Me voy a modelar elementos barra. Estoy en SAP.
Modelar elementos barra. En section, cambio a dala rígida. Entonces, como habíamos dicho, este elemento rígido va a encontrarse en toda la longitud de mi muro y va a estar en la parte superior del mismo. Entonces, desde el muro, digamos, el muro de la izquierda, que este es el muro 3, voy a sacar hacia cada lado, en toda su longitud, un elemento muy rígido. Entonces, ya ha quedado mi elemento rígido sobre este muro 3. Hago lo mismo para el muro 4. A cada lado saco el elemento rígido. Bien, ya está este muro. Ahora, voy a cambiar a el eje 0 en X, es decir, vamos a pasar a el muro que se encuentra, o la fachada que se encuentra en esta zona, y empiezo a trazar mis elementos rígidos. Hacia cada lado, este es mi muro 1, hacia cada lado de mi muro 1, trazo mi elemento rígido. Pero acá, en este muro, pues sí tiene para un lado un elemento rígido de 1 metro. Sin embargo, para el otro lado, pues que también requiero el metro, no tengo una línea guía aquí que me apoye, ¿no? Pues bueno, tengo varias opciones. Una opción es, pues, trazar la línea hasta acá y después mover este punto, lo selecciono y muevo el punto. Eh, Otra opción es dividir esta línea y luego borrar. Pero lo que yo quiero hacer es simplemente seleccionar este elemento que ya tracé hacia un lado y lo voy a replicar hacia el otro lado. Lo selecciono mi elemento que dibujé hacia el lado izquierdo, utilizo el atajo control R para replicar y voy a replicar en X 1 metro y solamente una vez. ¿Ok? Y listo. ¿Fijan? Ahora, en este tramo no vamos a poner elemento rígido. ¿Por qué? Porque aquí no hay muro. Aquí lo que vamos a poner va a ser una dala normal. ¿Sí? Todavía no vamos a eso, pero ahorita que terminemos de trazar los elementos rígidos, eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Los espacios estos van a quedar dados por dalas normales. ¿Sale? Entonces, fíjense, en la vista 3D vemos cómo ya tenemos a lo largo de los elementos horizontales mis dalas rígidas. Entonces cambio la vista Y, Z y empiezo a trazar mis elementos rígidos. Utilizo la herramienta para modelar frames. Me aseguro de que esté seleccionada la sección dala rígida y trazo hacia un lado. No voy a poder trazar hacia el otro, hacia el otro lado, perdón, pues ya está. Y trazo hacia un lado y trazo hacia otro lado. Y aquí es donde no se puede, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede aquí? Porque no tenemos una línea guía en este punto. ¿Se fijan? No me permite aquí seleccionar nada, no observa nada, ¿no? Esta línea que se ve aquí es el borde del muro, pero realmente es solamente visual. Es la representación visual que da SAP para ver que veamos ahí toda la sección expandida, ¿no? Y que se vea bonita. Pero pues realmente eso no constituye un punto de apoyo. Ok. Entonces, nuevamente, selecciono este elemento, utilizo control R y lo voy a replicar hacia el lado derecho. Como aquí estamos en el eje Y hacia la derecha, lo voy a replicar en Y, 0.5 metros, una vez. Y ok, listo. Ok, me muevo hacia el siguiente nivel.
utilizo la opción para apoyar barras y trazo hacia un lado, trazo hacia un lado y después voy a replicarlos. Selecciono mi elemento rígido, control R, es 0.5 metros, en Y, una vez, ok. Selecciono mi segundo elemento rígido, control R, va a ser lo mismo, solamente que va a ser en Y negativo, porque si se fijan, yo lo quiero replicar ahora hacia la izquierda. Ok, y listo. Me muevo hacia el siguiente nivel. Aquí no hay muro, entonces es necesario. Y aquí está mi último muro. Voy a utilizar la opción para apoyar barras. Trazo hacia un lado el elemento rígido y lo voy a copiar. Control R en Y, pero va a ser un metro negativo. Una vez. Ok, y listo. Vamos a ver ahora la vista 3D. Fíjense cómo ya en toda la longitud de mi muro hay elemento rígido. Entonces, lo último que me faltaría para terminar de modelar las barras sería colocar mis elementos de Dala normales. Entonces, nuevamente utilizo la opción para modelar barras. En sección voy a cambiar, ya no va a ser Dala rígida, voy a cambiar a Dala normal, que esa es la sección de 14 por 20 normal, que tiene el concreto F' de 200. Y voy a empezar a unir estos, voy a empezar a unir estos espacios que quedan aquí, en donde no hay muro. Está. Cortar un poquito el modelo. Está. Corto un poquito más. Y solo me hace falta este espacio. Y listo. Bien. Vamos a pedirle la vista del extrude. Sí. Nada más voy a cambiar el color de las dalas normales. Si me permiten, voy a Define, Materials, y más de 200, y voy a poner un color azul. Entonces, fíjense los distintos elementos barra que hemos utilizado para conformar esta estructura de mampostería. ¿Sí? Muy bien. Algo muy importante que os ha faltado es empotrar las bases. Entonces voy a seleccionar todas mis bases. Y voy a asignar nodos, restraints, pollos, y voy a empotrarlas. Bien. Y listo. En cuanto a el modelado de elementos barra, esta sería la configuración que tendría nuestra estructura. ¿Sale? ¿Hay alguna duda o algún comentario respecto a cómo llevar a cabo todo este proceso de modelado? Perfecto. Vale. Entonces, si se fijan, realmente, eh, a lo mejor la primera vez que, el primer acercamiento, pues sí parece un poquito convoluido. Es laborioso, sí, es laborioso, no voy a mentir. Sin embargo, es menos complejo que otros enfoques y nos da resultados bastante realistas acerca del comportamiento de estructuras, estructuras confinadas. Entonces,
Es ventajoso aprender este tipo de técnicas para el modelado de mampostería en SAP. ¿Sí? Esto se puede aplicar a cualquier otro tipo de programa de elemento finito comercial. ¿Sí? O sea, el método es el mismo. ¿Sí? Ok, entonces, pues aquí le vamos a dejar esta clase. La siguiente clase terminamos, le ponemos la siguiente clase le ponemos la losa nada más y con eso concluimos. Y pues bueno, les agradezco mucho por haber asistido y nos vemos el día domingo, compañeros. ¿Vale? Buenas noches a todos. Buenas noches.